Bendito sea el Eterno, el Dios Todopoderoso, que nos ha bendecido y prosperado desde la anchura de su poder, la anchura de su gloria y de su majestad, y que nos concede el privilegio de escudriñar su palabra para edificar nuestras vidas. Que su palabra traiga bendición, salvación y vida eterna a nuestras vidas en este tiempo. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 14. La palabra de Dios dice así: Por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el espíritu interior, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Un hombre de oración. Era Pablo. ¿Sabe? Y entonces lo primero que hago yo en la mañana cuando oro, curiosamente, dándole la gloria y la honra a Dios, es orar por mí. Luego oro por las otras cosas, por mi familia y las otras cosas por las cuales suelo orar. Pero yo veo permanentemente a Pablo con una preocupación muy particular. No estaba orándole al Señor para que lo librase de la prisión. ¿Sabe? Pablo sabía que estaba prisionero en Roma y, y que esto era plan de Dios. Él había pedido a Dios que lo llevase a Roma. Bueno, Dios se lo concedió. Está en Roma, prisionero. Tal vez usted y yo diríamos, Señor, yo te lo pedí, pero no en estas circunstancias. Pablo aprendió a aceptar la buena voluntad de Dios en su vida, fuera cual fuera. Esta es una cualidad o una virtud de la cual adolecemos muchos, de la cual la mayoría de los que decimos ser de Cristo carecemos. Sí, aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Esto es propio solo de aquellos que tienen una verdadera, una legítima fe. Y vemos a Pablo que en lugar de estar clamando por él, de estar clamando para que la cárcel se derribe o para que lo exoneren de los delitos de los cuales se le acusan, Pablo está de rodillas permanentemente ante Dios. Óigalo bien, clamándole a Dios por la iglesia. Qué tremendo, qué tremendo. Y dice Pablo, introduce a los efesios la doctrina de la paternidad de Dios, pero no cualquier paternidad, es una paternidad tierna y amorosa. Óigalo bien, dice todo creyente es hijo de Dios.
No importa en qué tiempo creyó. Lo importante es que si creyó y se mantuvo firme en la fe, es hijo de Dios. Y recuerde la palabra coherederos. Pablo dijo que éramos coherederos junto a los que decían ser parte del pueblo de Dios, junto a los que guardaban y permanecían en el pacto de Dios con Abraham. Y Pablo descalificó diciendo, nada es la circuncisión si no hay fe. Y nada es la incircuncisión si no hay fe. Ahora Pablo dice, somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Padre. Sí. ¿Y por qué oraba Pablo? Bueno, ya le había contado que la iglesia primitiva fue una iglesia muy perseguida. ¿Sabe? El plan del enemigo era borrar el nombre de Jesús. Era eliminar la doctrina de la cruz. Ese era el plan del enemigo y todo aquel que se convertía a Cristo se convertía en objeto militar de las huestes espirituales de maldad de los principados y de las potestades del aire. Es decir, se hacía enemigo de Satanás, de los diabolos. Y ellos siempre estaban y están, óigalo bien, pendientes de estorbar tu fe. Ellos siempre han querido destruir tu fe, desarraigarte, apartarte del verdadero camino, para luego dejarte a la deriva, o hacerlo, o hacerte instrumento suyo. Tienes que saber, la iglesia tiene un enemigo común con Dios. Y este se llama el diablo, es el enemigo, el adversario. Se le suele llamar Satanás, que quiere decir el acusador. Y entonces Pablo ora para que en medio de los ataques, en medio de las persecuciones, de las tribulaciones, del asedio, del acoso, de la tortura que eran sometidos los creyentes, en medio aún del derramamiento de sangre, la iglesia no desmayara, no se desanimara, no perdiera la fe, se mantuviera firme en el camino. Sí, por eso lo dice así. Por esta causa doblo mis rodillas, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sí. Y entonces, como si todavía les faltase algo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, le dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Óigalo bien. Y de tal manera que tengan un verdadero fundamento, un verdadero cimiento. Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, no anden de aquí para allá, no anden buscando enseñanzas aquí, allá, más allá, porque van a terminar confundidos. Yo le insisto, Timoteo era el pastor de esta iglesia, un joven, entendido en los evangelios. Pero más que Timoteo estaba el apóstol Juan también, ministrando esta iglesia. Y Pablo, tres personajes ilustres de la fe y de la tradición cristiana. Su doctrina, sus enseñanzas eran las mismas, porque en los tres estaba el mismo espíritu. Pero ¿sabes tú qué espíritu está operando en las redes sociales hoy? Hoy la iglesia de Cristo no está en el mismo espíritu. Oiga bien lo que le digo, la iglesia de Cristo o los que decimos ser la iglesia de Cristo no estamos en el mismo espíritu. Por eso hay tanta división. Por eso unos se enseñan una cosa y otros vienen y la desmienten.
Yo no sé si está captando la idea, pero para Pablo, más que anden en las redes sociales, más que anden buscando enseñanzas nuevas, la última revelación, porque allí está el peligro y allí está el error de caer en las garras del enemigo, de caer en las garras de los principados y de las potestades de los aires. Para Pablo es más importante que tengamos un fundamento real en Cristo Jesús, que Cristo Jesús realmente esté en nuestros corazones. Ya lo escribía el apóstol Juan en una de sus cartas. El que dice que cree en Jesús debe andar como él anduvo. Y esto hay que entenderlo. El que dice que realmente tiene a Cristo debe vivir como Cristo, debe ser misericordioso, debe ser compasivo, debe tener fe, debe santificarse. Y Pablo le va a decir a esta iglesia más adelante en esta carta que debemos tener una nueva vida en Cristo, como se lo dijo a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno realmente ha creído en Jesús, de modo que si alguno tiene Cristo en su corazón, es una nueva criatura. No sé si logra captar la idea, pero aquí hay una palabra de bendición para nuestras vidas. Óigalo bien. Entonces, Pablo dice, nuestro fundamento, nuestro arraigo, nuestras raíces profundas, lo que debe sostenernos, si estamos bien fundamentados, si tenemos raíces profundas, podrán venir vientos, tempestades, huracanes, pero nada ni nadie nos moverá de estos nuestros principios de fe, de estas nuestras convicciones doctrinales en Cristo Jesús. Sí, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde se echan las raíces profundas de la fe en Cristo Jesús? En la persona de Jesús, quien es la manifestación más grande del amor de Dios, como luego aquí en esta misma porción Pablo lo va a explicitar. Entonces, dice, de esta manera, ustedes pueden comprender junto con los demás. Y nos extiende un plano cartesiano. ¿Sabe? El universo es un plano cartesiano. El universo está lleno de geometría, pero extendiendo el plano cartesiano, Pablo empieza a trazar unas líneas que van a decantar, a terminar mostrándonos una estructura arquitectónica en esta carta. ¡Qué belleza tiene la palabra del Señor! Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Óigalo bien, empieza el plano, la longitud, la profundidad y la altura. ¡Qué tremendo! De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Qué maravilloso esto. Sí, puede intentar estructurarlo y podemos hablar del amor de Dios con palabras sobreabundantes. Pero Pablo está diciendo, esto supera, el amor de Dios supera. El amor de Dios por ti y por mí, el amor de Dios por la iglesia es tan grande que supera toda la estructura, todo el diseño estructural, arquitectónico, geométrico, cartesiano del universo. Porque el universo es simplemente una expresión física de esa gloria y de ese grande amor de Dios para con cada uno de nosotros. No sé si comprende lo que acabo de decir, pero tenemos una palabra aquí, óigalo bien, que nos invita
no solamente a creer, sino que creyendo comprender la grandeza del amor de Dios. Esto se lo voy a decir de otra manera. Vamos a comprender la grandeza del amor de Dios hasta donde nuestras neuronas, aún espirituales, nos permiten tener esta comprensión. Pero en la dimensión espiritual, aún intentar comprenderlo o entender el amor de Dios, esto se ve superado por la realidad de este gran e inmenso amor de Dios. Puedes concebirlo en tus limitaciones, pero en su gloria y majestuosidad total no se puede comprender. Sí, por eso dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, para que Dios realmente more en cada uno de nosotros. Y entonces, la palabra dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, no solamente que clamen y que oren, le está diciendo que hay un plan eterno para ellos como cuerpo eclesial. Hay un plan eterno para la iglesia. Sí, en Cristo Jesús. La iglesia se participa no solamente de la gloria del Todopoderoso, sino de la eternidad. De la eternidad. La iglesia pasará por todas las edades. Sí, hasta lo que se suele llamar las bodas del Cordero, para vivir eternamente con su Señor, con su esposo. Dios te ama, varón. Dios te ama, varona. Puede que no lo comprendas, pero cuando lees el Evangelio según San Juan, te das cuenta que el amor de Dios es grande. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que de manera especial, en esta mañana, la invitación es a ser consecuentes, a tratar en lo mínimo de corresponder según nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de la grandeza del amor de Dios, a corresponder con este gran, poderoso y majestuoso amor de Dios que ha puesto en ti, en la iglesia, tú eres la iglesia, su eternidad. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.